está en pantalla. Sí, es una síntesis del acuerdo ministerial Minedu 2023-0012-A, que en su parte pertinente se refiere a la normativa para regular la evaluación, permanencia y promoción en el sistema educativo fiscal. En este documento, en el acuerdo ministerial 002-A, nos habla de estos 6 enfoques que se deben de tomar en cuenta para la evaluación de los aprendizajes. En primer lugar, partimos de la organización de los periodos académicos. Asimismo, ustedes saben que dentro de la organización de los periodos académicos, tenemos que para este año lectivo están distribuidos en 3 trimestres, en todas las modalidades, en todos los niveles y subniveles. En estos están, el objetivo es promover mayores oportunidades, ya sea de la evaluación formativa y de la retroalimentación efectiva que se debe dar a corto plazo. Asimismo, nos habla de los tipos de evaluación. En este sistema tenemos los tipos, son 3 y que constan dentro del Reglamento General de la LOI: diagnóstica, formativa y sumativa. Asimismo, tenemos los mecanismos de evaluación, los tipos de aportes, el sistema de alerta de bajos niveles de aprendizajes y finalmente la promoción, que es el pase de año de nuestros estudiantes. Dentro de este documento, el acuerdo 0012-A tiene la siguiente estructura. Tiene por títulos, el primer título se refiere a las generalidades, el artículo 1, 2 y 3. El título 2 de la evaluación estudiantil, tenemos tipos de evaluación. 2, el capítulo de las evaluaciones estudiantiles de los niveles, de las evaluaciones anticipadas o atrasadas, de las evaluaciones de los estudiantes con necesidades educativas específicas, de la evaluación de estudiantes jóvenes, adultos, niños y adultos mayores con escolaridad inconclusa, de la evaluación de aspectos socioemocionales, de la evaluación del comportamiento, de la evaluación supletoria. Asimismo, tenemos en el capítulo 3 de las calificaciones, registro, alertas de bajo nivel de aprendizajes, evaluación supletoria. Por favor, me ayudan con un micrófono que tiene. ¿Me ayudan con un micrófono? Si algún compañero lo puede silenciar. Repito, en el título 3 de las calificaciones, registro, alertas de bajo nivel de aprendizajes, evaluación supletoria, promoción. Tenemos de la ponderación de calificaciones según el nivel y su Magíster, se silenció su audio. Gracias. ¿A dónde me quedé, Rosa? De la graduación y titulación, de la ponderación. Del capítulo 3. De las calificaciones, registro, alertas de bajo nivel de aprendizajes, evaluación supletoria, promoción. De la ponderación de calificaciones según el nivel y subnivel, de registro de calificaciones, sistema de alerta para la atención temprana del bajo nivel de aprendizajes, de la promoción, nivelación y aceleración pedagógica. 4, de la graduación y titulación, de la evaluación final del nivel de bachillerato, del proceso de titulación. Asimismo, tenemos disposiciones generales, disposición transitoria única y disposición derogatoria.
Esta es la estructura del acuerdo que tenemos, el 012, en la cual todos nosotros tenemos que tenerlo a mano y saber de este documento. Dentro de la organización de los periodos académicos, ya les manifesté anteriormente, tenemos todas las instituciones, especialmente las trimestres. Tenemos en este cuadrito, ustedes lo pueden visualizar, tenemos los niveles. El nivel inicial, que se subdivide en subnivel 1 y subnivel inicial 2, en este caso no aplica. Tenemos educación general básica. Tenemos, dentro de educación general básica, tenemos el subnivel de preparatoria, el subnivel de elemental y el de media y básica superior. En el de bachillerato también no aplica ningún subnivel. Tenemos en el de preparatoria los tipos de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación vamos a tener en este año lectivo? De dos formas, la cualitativa y la cuantitativa. Ese es el cambio que hay de educación. Y tenemos ciertas especificidades que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Qué subniveles o qué grados ingresan? El subnivel de educación inicial, ellos no aplican ningún tipo de evaluación. La evaluación es cualitativa. En el subnivel de preparatoria, elemental, segundo y tercero, y cuarto, es el tipo de evaluación cualitativa. ¿Por qué están separados? Aquí donde está el indicador o el puntero. En los mecanismos de evaluación para la educación inicial se utilizan los portafolios, la lista de cotejo y el anecdotario. Esto los compañeros o compañeras docentes y los directivos conocen que el sistema de evaluación, tanto de preparatoria como de inicial, se hace bajo estos mecanismos. Su metodología también es muy diferente al trabajo que hacen las compañeras docentes, que es la metodología juego-trabajo. En el nivel inicial trabajan destrezas, en preparatoria ya trabajan destrezas con criterio de desempeño. Luego tenemos el elemental únicamente para segundo y tercer grado, asimismo tipo es cualitativa, pero aquí tenemos mecanismos de evaluación, tenemos los aportes y el proyecto integrador. Luego que yo haga la exposición, ustedes irán anotando alguna pregunta, alguna inquietud en su cuadernito, alguna hojita que tengan en su mano y que se hayan generado en este espacio. En el nivel elemental, en cuarto grado, tenemos aporte, el proyecto integrador, más la evaluación del periodo académico. Recordarle, compañeros, que se inserta la evaluación al término de cada subnivel, es decir, cuarto grado, séptimo grado, décimo grado y tercero bachillerato. Ahí se les va a tomar una evaluación de periodo, de fin de periodo académico. En cuanto a la educación media y básica superior, hay dos tipos de evaluación. Aquí se van a aplicar la cuantitativa y la cuantitativa. Los aportes vienen a dar un porcentaje del 45% y la evaluación del periodo académico, que comprende el proyecto integrador o interdisciplinario y el mecanismo de evaluación estructural, que tienen una equivalencia del 5% cada uno. Y tenemos con una ponderación de 9 puntos, más el proyecto final, que vale 10%, que es un punto. En el bachillerato no aplica el subnivel. Y tenemos que aplicar los dos tipos de evaluación. Asimismo, tenemos el aporte que equivale al 90%, que son 9 puntos, el proyecto integrador interdisciplinario 5% y el mecanismo de evaluación estructurada 5%. Da un total de 9 puntos. Y el proyecto final, aquí en este espacio
final de cuarto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato se aplicará una evaluación de final de nivel, subnivel articulada con el perfil de salida. Esta evaluación será elaborada por el nivel central del Ministerio de Educación. Este tiene pues una equivalencia del 0,5 punto o el proyecto final o el 0,5 de evaluación del nivel o subnivel. Luego tenemos la evaluación cualitativa y cuantitativa. Ustedes ven este cuadro comparativo. En la evaluación cualitativa es la que nos permite observar, conocer, juzgar, criticar, valorar, entre otras acciones, la información relacionada con las características específicas de los procesos educativos y propicia una comprensión más profunda de elementos constitutivos del proceso educativo. Entre las técnicas e instrumentos tenemos técnicas, la observación directa, observación indirecta, los debates, los diálogos, mesas redondas, entrevistas, foros, exposiciones, producciones orales, escritas o plásticas. En los instrumentos tenemos cuestionarios abiertos, rúbricas cualitativas, cuadernos de campo, mapas conceptuales, informes. En la educación general media y básica superior, las asignaturas que van a ser evaluadas de forma cualitativa es educación cultural y artística, ECA, y educación física. Y en el bachillerato se va a considerar para pruebas cualitativas, educación cultural y artística, educación física, el módulo de formación en el centro de trabajo, el BT, educación para la ciudadanía y filosofía. Estas son de forma cualitativa, mientras que la evaluación cuantitativa es la que nos permite medir, ponderar y estimar en términos numéricos la recolección y el análisis de datos relacionados con el desarrollo de los procesos educativos. Entre las técnicas tenemos de interrogación verbal, de interrogación escrita, encuestas didácticas, experimentos didácticos, representaciones gráficas, resolución de situaciones problemáticas. Instrumentos que podemos hacer uso, cuestionarios cerrados, rúbricas cuantitativas, lista de cotejo, listas de control, gráficos, ejercicios y operaciones. Las asignaturas que serán evaluadas de forma cuantitativa son lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. En el bachillerato, lengua y literatura, inglés, matemáticas, química, biología, física, historia, emprendimiento y gestión y los módulos formativos de las figuras profesionales del BT. Y tenemos también lo que es la evaluación del comportamiento. Dentro de los mecanismos de evaluación tenemos diversos insumos que se deben generar para la evaluación, ya sea cualitativa o cuantitativa, aprendizajes a lo largo de los periodos académicos. Tenemos asimismo los aportes. ¿Qué son los aportes? Es el promedio que se obtiene del conjunto de trabajo realizado durante el periodo académico. La evaluación del periodo académico es el mecanismo de evaluación estructurada, cuya valoración será de carácter cualitativo y cuantitativo. El proyecto integrador interdisciplinar que se desarrolla, en este caso ya no es por fase, en el último documento de los lineamientos del 2023-2024, a partir de la 9ª semana, vino estipulado que se va a realizar un proyecto interdisciplinar por trimestre. Es decir, al término del año lectivo vamos a tener 3 proyectos interdisciplinarios. Los proyectos interdisciplinarios o integradores son un instrumento que se evidencia la aplicación de competencias y destrezas en situaciones y contextos prácticos. Tenemos aquí la parte de los tipos de aporte. Constituye una gran diversidad de insumos que el docente puede trabajar a lo largo del periodo académico, con el objetivo de alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados para el grado curso. En los aportes tenemos los tipos de aportes
tanto disciplinares como interdisciplinares. En los disciplinares podemos hacer aportes individuales y aportes grupales, ya sean individuales en el aspecto de investigación como grupales en el aspecto de exposición. En los interdisciplinares, asimismo, podemos hacer aportes individuales y aportes grupales, que pueden ser individuales, elaboración de un ensayo, como puede ser grupal. Asimismo, nos determina la cantidad de aportes que debemos de tener por la cantidad de periodos versus periodo pedagógico. Es decir, un aporte a 3 si tenemos la carga pedagógica de 3 horas. De 4 a 5 periodos pedagógicos, mínimo 5 insumos. Y de 6 a más pedagógicos, mínimo 9 insumos. Esta es la característica que tenemos en estos tipos de aportes. En el sistema de alerta para la detención temprana del bajo nivel de aprendizajes, tenemos activa para generar sobre los bajos resultados en el proceso de aprendizaje, para implementar medidas de intervención pedagógica. Ahí partimos de 3 circunstancias: la evaluación psicopedagógica, la nivelación pedagógica y el refuerzo pedagógico. En la medida de la evaluación psicopedagógica es la que nos permite identificar las necesidades educativas del estudiante. Esta evaluación o informe psicopedagógico, lo realizan los compañeros de la unidad distrital de atención inclusiva. Elaboran el instrumento y luego le dan al rector para que a su vez les comparta a los compañeros docentes sobre esta evaluación. Asimismo, UDAI aplica el instrumento para poder identificar cuáles son las necesidades que requiere el estudiante. Cuando hablamos de nivelación pedagógica, que es la parte que ustedes hacen después de hacer un diagnóstico, hacen la recuperación y equiparación de aprendizajes. Durante este año lectivo lo hicieron durante 9 semanas. Esto nos implica que en estas 9 semanas estábamos dedicados a nivelar, a recuperar y equiparar los aprendizajes. Se aplica al inicio del año lectivo o en la unidad didáctica de cada necesidad que tenga. Insumo que forma parte del aporte para el cálculo de la nota de cada periodo académico. Es decir, que lo que los estudiantes trabajaron durante estas 9 semanas tienen como insumo, y esto sirve como un aporte para el cálculo del periodo académico. En el refuerzo académico, esta es una estrategia que se aplica cuando se identifica un bajo resultado de aprendizaje. Retroalimenta al estudiante con el objetivo de alcanzar el aprendizaje y mejorar su desempeño. Puede reemplazar a cualquier aporte en el programa. Es decir, compañeros directivos y docentes. Cuando tratamos de hacer un refuerzo académico es porque tenemos un bajo rendimiento de nuestros estudiantes o una determinada destreza o competencia no ha sido lograda. A partir de ahí, el docente puede plasmar un refuerzo pedagógico, tomando en cuenta que este refuerzo pedagógico es fuera de la hora académica o fuera de la hora clase del estudiante. En algunas situaciones hay algunas instituciones que pueden darlo dentro de la franja que les queda entre las 12:15 o 12:20, les queda ese espacio de 40 minutos para poder hacer este espacio de refuerzo académico o también hacer un proceso de retroalimentación si es colectivo de la misma clase. Sin embargo, tenemos un problema en las instituciones que tienen la básica superior como bachillerato, porque ellos generalmente, la básica superior sí sale más temprano, pero el bachillerato sale con una hora más después de los 45 minutos que tienen ahora
cada hora pedagógica, excepto los que tienen figuras profesionales que ahora tienen 40 minutos, sin embargo tienen 8 horas de trabajo. Entonces ahí son las autoridades con su equipo de trabajo que tienen que determinar cómo se va a aplicar para primero, segundo y tercero bachillerato. Se lo aplicará este refuerzo después de las 13 horas o antes de las 13 horas en colegios de jornada vespertina. Y aquí tenemos lo que se refiere a la ponderación y a la promoción que deben de tener los estudiantes. Por ejemplo, tenemos en educación inicial la promoción en el primer grupo de 3 a 4 años y de 4 a 5 años, y preparatoria es la promoción automática. ¿Sí? No aplica supletorio, es decir, aquí no tenemos problemas de que los niños la calificación es cuantitativa, sino es cualitativa. Y la reubicación. ¿Cuándo se da la reubicación? La reubicación se da cuando algún padre de familia requiere que el estudiante nuevamente repita el año porque considera que no ha cumplido las aspiraciones o las destrezas que hubiera querido. Por solicitud del padre de familia o representante legal, con resultados de la evaluación psicopedagógica y por una sola vez. Es decir, para que el padre, o si el niño debe de permanecer en el mismo grado o curso, debe ser solicitado por su representante legal, previo pues al informe psicopedagógico de UDAI, y este debe ser por única vez. En el subnivel de elemental tenemos segundo, tercero y cuarto. También es de forma automática, porque aquí el tipo de evaluación es cualitativa, no aplica supletorio, pero sí tenemos ciertas especificidades para la reubicación. En el caso de segundo y tercer año, tenemos que la destreza iniciada en habilidades comunicacionales, lógico-matemáticas fundamentales, con resultado de la evaluación psicopedagógica por recomendación de la institución educativa, con aprobación del padre o representante legal por única vez. Es decir, aquí la destreza que se va a tomar como referencia es las habilidades comunicacionales y lógico-matemáticas. También van a estar presentes los resultados del informe psicopedagógico que lo proporciona UDAI. Por recomendación de la profesora a la directora de la institución, donde se recomienda que el niño pues no ha aprobado y necesita que esté, o por no decir que está perdiendo el año, pero no es el concepto de que él pierde el año, sino que tiene que ser ubicado porque no ha aprobado las destrezas con criterio de desempeño. Y este también será por una sola vez, previa pues con aprobación del padre de familia. ¿Sí? Es decir, el padre de familia tiene que aprobar, el niño va a permanecer en el grado correspondiente. Miren, es muy diferente arriba. Preparatoria es por solicitud del papá. En cambio, aquí es por aprobación del papá. ¿Sí? Entonces, cuando el papá apruebe que el niño sí debe de reubicárselo en el mismo grado o curso, entonces sí estamos aquí. Cuando estamos con estudiantes de cuarto grado, aquí para todos los docentes de cuarto grado, las destrezas o el aprendizaje iniciado en habilidades comunicacionales y lógico-matemáticas fundamentales, con resultados de la evaluación psicopedagógica y por decisión de la institución educativa y por única vez. Miren, que aquí, en cuarto grado, asimismo se toma como referencia las destrezas comunicacionales, previo pues al informe psicopedagógico y por decisión de la institución y por una sola vez. Es decir, si la institución, es decir, a través del docente,
dicen que Daisy Chamba debe perder el año, la decisión es de la institución. No es que la tiene que aprobar el padre de familia, no así como en segundo y tercero. Vayan viendo esas comparaciones para que los docentes de cuarto grado tengan bien presente que para que un niño sea reubicado en el mismo grado deben de tener por lo menos una destreza o aprendizaje inicial, es decir, tener las bases, tanto en las habilidades comunicacionales como en la lógica matemática. Deben tener en sus manos el informe de evaluación psicopedagógica y el docente dará la decisión que Daisy debe de ser ubicada en el mismo grado. Entonces, aquí no esperamos que el padre de familia haga la solicitud ni que nos acepte la decisión de la institución, sino directamente. Esto es en la promoción automática. Luego, pues, se harán los procesos para poder mantenerlos o de pronto ya no pueden subir de forma automática el siguiente año lectivo correspondiente. En el nivel medio, ustedes ven que ahí tienen una franja color azul. Tenemos el medio, quinto, sexto, séptimo, tenemos octavo, noveno y décimo que corresponden a la básica superior y tenemos el nivel de bachillerato, que el subnivel no aplica, sin embargo tenemos los grados, en este caso cursos, primero, segundo y tercero. La promoción de la nota mínimo que deben de tener es 7 puntos en cada asignatura. Módulo, programa formativo o área del conocimiento. Si cada asignatura, los módulos son para las figuras profesionales que pueden existir. ¿Quiénes se quedan a supletorio? Los estudiantes que hayan logrado un promedio del 4,01 al 6,99, ya sea en cada una de las asignaturas, en el módulo o en el programa formativo o área del conocimiento. ¿Cuándo reprueban? Cuando estos estudiantes, por ejemplo, tengan menos de 4 puntos en las asignaturas relacionadas. Las que más van a tener la revisión, vamos a decir, es las 2 asignaturas. Lenguaje, literatura y matemáticas. Aquí es importante recalcar que ahora en este año ustedes tienen que trabajar con el currículo basado en las competencias comunicacionales, digitales, socioemocionales y comunicacionales, matemáticas digitales y socioemocionales. Cuando repetimos asignaturas relacionadas, asimismo las 2 que no hemos aprobado, pues las debemos de repetir y son las asignaturas reprobadas. Promoción posterior al refuerzo pedagógico. Una asignatura relacionada con habilidades y otra asignatura. Es decir, si en lo posterior todavía tenemos problemas en lógica matemáticas y otra asignatura, somos reprobados. Para los alumnos de quinto, sexto y séptimo, octavo, noveno y décimo. Mientras que en el bachillerato, en la reprobación, tenemos menos en 2 o más asignaturas, módulos, programas formativos o de área del conocimiento. Repetimos, en 2 o más asignaturas, módulos, programas formativos o área del conocimiento. ¿Cuándo reprobamos? Cuando una asignatura o módulo, programa formativo o área del conocimiento. Es decir, aquí tenemos que nos quedamos en 2 asignaturas. Estamos repitiendo las 2 asignaturas. Y estoy repitiendo, pero me quedo en una asignatura de las que reprobé el año pasado. Pero si me quedo en 2, prácticamente tengo que reprobar nuevamente, si pierdo el año. Una asignatura, un módulo, esto es para tercer año.
programa formativo o área del conocimiento reprobada. Esto, recuperación con acompañamiento docente. Es decir, si un alumno se ha quedado en tercero bachillerato, debe tener de recuperación con acompañante docente. Esto es en cuanto a la promoción que deben de tener los estudiantes. Hasta ahí la primera parte. Vamos a ir con preguntas que tengan, estimados docentes, directivos. Sí, buenas tardes. Sí, le escucho. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Marcelo Olive. Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a esta última parte, en donde se manifiesta que los jóvenes sí pueden repetir el año, sí pueden ellos perder el año, quedándose cuando no han sacado una nota que no los hagan en más de una materia y que no hayan sido promovidos. Ya. Entonces, mi pregunta es, nosotros tenemos un caso de un joven que no ha asistido a la escuela, no asiste al colegio, pero está matriculado en el colegio. Él está matriculado en 8º año, pero hoy llega, creo es una, no sé, disposición o una noticia, una información del distrito, en que por la edad que él tiene ya 18 años, tiene que promovérselo prácticamente a 3er año de bachillerato y graduarlo. Pero él nunca no ha asistido, no sé si a la escuela, pero al colegio tampoco nunca ha asistido, solo está por la matriculación automática, está matriculado en 8º año. Entonces, tal vez por ahí usted me podría aclarar cómo es este caso o cómo lo podríamos nosotros tratar. A ver, estimado Jorge. Me dice que el niño está en 3er bachillerato. No, o sea, él está matriculado en 8º. En 8º. De este año lectivo. Sí, pero ya tiene 18 años. O sea, nosotros no lo conocemos tampoco. Lo que está en las listas nada más. Y dicen que por lo que tiene 18 años, él no debería estar en 8º, sino en 3º. Entonces mandan una comunicación del distrito que se lo evalúe. Pero yo he conversado con una hermana del joven que está también en el colegio. El joven como que tiene una capacidad especial, pero él no sabe leer, no sabe distinguir las vocales, no sabe distinguir los números, no sabe poner su nombre, no sabe. O sea, no tiene ningún conocimiento. ¿Tendrá, estimado Jorge, el informe psicopedagógico de UDAI? Sí, todo eso creo que han enviado al colegio, porque a nosotros nos informaron así superficialmente que van a ir el personal del distrito a conversar ahí para ver cómo mismo es el caso, pero más o menos superficialmente nos indicaron que debemos hacer una evaluación. Pero si el joven no sabe ni poner su nombre, no sabe leer, no sabe escribir, ¿qué tipo de evaluación se le podría hacer al joven? Primeramente habría que hacer una análisis de todos los antecedentes, es decir, cuándo estuvo matriculado en el 7º año, a ver si él tiene un rezago escolar. Si tiene algún rezago de 3 años, se lo podría incluir en el PSEI, en el programa de personas con escolaridad inconclusa. Pero hay que ver, o sea, cuándo ingresó, si terminó, cuántos años no ha estado en la educación regular, porque para que tenga 18 es preferible que esté un PSI. Aparte de eso, si UDAI tiene o tiene carnet de discapacidad, entonces se lo debería derivar ahí para que les tomen las evaluaciones que son específicas para ellos y que la UDAI lo maneja.
Entonces habría que ser, estimado Jorge, yo sí me gustaría conversarlo en otro momento por interno con usted para poder coordinar con Carmita Robles. Porque es del 11 de 04, ¿verdad, Jorge? Sí. Ya. Para coordinar con Carmita, para ver cómo hacemos este trabajo con el estudiante y con ustedes como autoridad de la institución. Sí, nosotros somos docentes, sino que nos llamaron por las materias de especialidad que estamos, pero si es que no tiene... Listo, entonces... Listo, me dice de qué institución es para poderlo del Colegio de Bachillerato Prócer José Picoita, por favor. Ya, listo. Muchas gracias. Gracias. Consulta, estimada magíster. Sí. Sí, una pequeña consulta. Solamente con respecto a la escala cualitativa en el caso de ECA y educación física, ¿estamos hablando de la misma escala de inicio, en proceso o alcanzada o hay otra escala? Mi estimado, la misma escala. La misma escala que está dentro del documento en el artículo 22 del documento tenemos la escala. Déjame un ratito compartir pantalla. Un momentito. Invíteme las papitas a comer. Por favor, cuiden sus micrófonos. ¿Me avisan si está en pantalla el capítulo? ¿Unas imágenes? Sí, doctora. Doctora. Para los que están revisando de pronto si tienen la ley, el reglamento a su mano, la escala específicamente está en el artículo 26. Déjenme ver si es que aquí tengo esta lámina. La escala cualitativa está entre destreza, domina los aprendizajes, que es de 9 a 10, que está en la página 13 del reglamento, alcanza los aprendizajes, que está de 7 a 8.99, está próximo a alcanzar de 4.01 a 6.99 y no alcanza los aprendizajes, está en la escala de menor o igual a 4. Sí, esa partecita no está aquí en estas láminas, pero sí está dentro del documento. Listo, esa era la duda porque entonces tendría que en todo caso tendríamos que tener una ponderación en números para poder trasladarla a una escala cualitativa. Perfecto. Ustedes tienen que hacer el convertir. Lo que sí les recomiendo, compañeros, a todos los que están en el subnivel de elemental, por favor, las evaluaciones no pueden ser de forma cuantitativas. Al padre de familia no le van a brindar que tiene una calificación numérica, sino una calificación cualitativa. Para consumo de ustedes internamente, ustedes hacen el convertir de cualitativa a cuantitativa. Pero a los padres de familia no les... El examen o la evaluación que van a hacer con estos estudiantes es más bien un examen reflexivo, así como hacíamos la metacognición sobre los estudiantes. Segundo, tercero y cuarto grado, porque ahí es lo que tenemos la parte que mirar.
¿sí? Entonces, yo les voy aclarando esa situación. Ya les digo, la escala está de forma cualitativa en el Reglamento General de la LOI, en la página 13, en el artículo 26. Yeah. Sí, recalcando que eso también aplica para ECA y educación física, en el caso de la básica media y superior, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Lo mismo, para los padres de familia. Para los padres de familia o los estudiantes tienen que ustedes irlos ya sensibilizando que, por ejemplo, en filosofía, en educación para la ciudadanía, educación física, no van a tener una nota numérica, sino una nota en letras, ¿sí? Que le tienen que explicar cuánto vale la escala. Ustedes pueden hacerla o traerla dibujada o cualquier mecanismo que está dentro de la normativa, para que ellos conozcan, pero en los exámenes no va a ir en estos casos, indicación cuantitativa. ¿Sí? Preguntas, a ver, más preguntas, compañeros. Estamos en el bloque de preguntas. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quiero hacerle una consulta. En lo que se refiere a las notas del subnivel elemental, bueno, claro, se ha revisado esta escala que es cualitativa, pero digamos, solo nosotros manejamos internamente, qué sé yo, para deberes, lecciones, nosotros manejamos solo no sé, porque a veces los chicos dicen, a ver, señorita, ¿cuánto me saqué? Entonces, ¿cómo tenemos que dar la respuesta? ¿En letra o en número? En letra. Ya. Sí, porque yo revisaba que la D es 10, A 9, P 8 y la I inicio, ¿no? Entonces, con con estas denominaciones tenemos que manejarnos, ¿verdad? Y otra preguntita, para entregar el reporte a los padres de familia, o sea, nosotros tendríamos que poner solo la destreza y la nota cualitativa, ¿verdad? Cualitativa. Lograda en inicio. Ustedes tendríamos que ponerles D, A, P, I, nada más. Nada más. Tal como está en la pantalla, o sea, tengo un modelo de la educación. Sí. Ya, entonces lo que por ejemplo, miren aquí. Ya. Aquí tenemos este cuadrito para los compañeros que trabajan en inicial y preparatoria. Ustedes manejan, preparatoria maneja destrezas con criterios de desempeño, inicial maneja destrezas. Y ustedes aquí tienen la organización por trimestre. Eso ya se sabe que todos trabajamos por trimestre. La escala cualitativa, aquí tenemos en inicio, no se proceso, alcanzada y no evaluada. ¿No se observa? Bueno, yo sí estoy observando. Ahorita ya. Sí se observa. Ya listo, muchas gracias. Ya. Tenemos aquí, entonces aquí ustedes tienen que ir en las destrezas, pues para irles marcando con una X, pues están en inicio, pero previo a eso, pues ustedes tienen una descripción, cuándo está iniciada, cuándo la destreza está en proceso, lo que está en esta, miren. ¿Cuándo decimos en la descripción? ¿Cuándo decimos que la descripción de la destreza ha sido destreza o destreza con criterio de desempeño en este caso? Alcanzada cuando el estudiante se evidencia el logro de las destrezas y aprendizajes previstos en el tiempo programado. En proceso, el estudiante está en proceso de alcanzar las destrezas y aprendizajes previstos, para lo cual aún requiere del acompañamiento del docente y de los padres. En destreza en iniciado, el estudiante está empezando a desarrollar las destrezas y aprendizajes previstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente y la madre, el padre de familia, el representante, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. Y no evaluada es cuando la destreza no ha sido abordada, no ha sido tomada en cuenta para ese trimestre, entonces se queda
como no evaluar. Esto es para el nivel inicial, subnivel 2 en sus dos grupos, 3 a 4 y de 4 a 5, y los niños del subnivel de educación general básica preparatoria. Hasta ahí, compañeras, no sé, para los docentes de esos niveles y subniveles. Otra pregunta, compañera. Yo le estaba preguntando por el subnivel elemental. ¿Aplica igual? El nivel elemental. Igualmente. Ahí tenemos, miren. Tenemos entonces, ahí la tablita, así mismo, ¿sí? Ya. Con la diferencia que aquí se nos agrega destrezas o aprendizajes básicos imprescindibles y esperados y el proyecto integrador. Y tenemos al final, ustedes saben que en cuarto grado, aquí mismo está, miren en este asterisco, pero tiene un asterisco aquí, la evaluación del periodo académico se realizará únicamente en cuarto grado. ¿Sí? Es la evaluación que van a tener al final del periodo o del subnivel, que es en este caso. O sea, ya cuando concluyan es en séptimo grado, si fuera básica, cuando concluyen el nivel, o sea, no, cuando están en el subnivel, subnivel de básica elemental, es decir, cuarto grado, pero al final de cada trimestre tienen esa evaluación del periodo académico. Miren, aquí tenemos lo que es para el nivel de básica, media, superior y bachillerato. Pero ahí no se está pasando las diapositivas, se quedó se me hace que en los parámetros de evaluación nomás está aquí. A ver, me ayudan a ver si se pasó, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces es problema de su internet. Sí, porque no aquí tenemos, en esta tablita tenemos los aportes. Los aportes tanto disciplinares o interdisciplinares individuales y los aportes o actividades grupales. Tengo un micrófono abierto. En las individuales tenemos como lecciones, pruebas de base estructurada integrales, abiertas o cerradas, tareas en clase, proyectos o investigaciones, refuerzo pedagógico, puede reemplazar a cualquier insumo en el promedio. También tenemos actividades disciplinares o interdisciplinares grupales, como proyectos o investigaciones dentro o fuera de la institución educativa, exposiciones, foros, debates, mesas redondas. También tenemos talleres de desarrollo de productos como maquetas, dioramas, presentaciones artísticas, biocientíficas o culturales. El proyecto interdisciplinar se aplica a la metodología del aprendizaje basado en proyectos o en problemas. Se debe sistematizar cada fase del proyecto en un portafolio o bitácora de avances. En la evaluación del periodo académico tenemos la evaluación de base estructurada. Esto es para la media, la básica superior y el bachillerato. Así tenemos también aquí el cuadrito, ¿sí? Con ciertos cambios, porque esta matriz o esta PPT teníamos del acuerdo 012. A ver, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Tengamos mucho cuidado con los micrófonos que se activan. Les decía que en este caso, esta matriz o estas PPTs fueron elaboradas con el documento del 012A. Sin embargo, ustedes conocen que en el nuevo lineamiento que llegó a partir de la 9ª semana vino otra estructura. Entonces aquí va a haber un cambio. Aquí ya no va a ser el proyecto integrador por fase 1, sino simplemente proyecto integrador. Porque ustedes saben que tienen que ser ¿cuántos proyectos? 3 proyectos en el año. 1 por cada proyecto. ¿Sí? En este primer trimestre tenemos el tiempo muy corto. Puede ser que un proyecto lo hagan de 2 semanas y ustedes cumplen con esta parte de aquí. Miren, tenemos los aportes que son del 90%,
que son tanto los individuales como los disciplinares, que pueden ser grupales o individuales, y los interdisciplinares, que también pueden ser individuales o grupales. El 90%, porque valen 45 puntos cada uno, que están las de acá, miren. ¿Sí? Aquí tenemos 45, 45. Entonces, aquí tenemos el proyecto, es decir, todo el proyecto, le aplicamos una rúbrica y nos va a dar un valor de un punto. En el porcentaje del 5% nos va a dar como resultado el 0.50 puntos que va a tener. Y el mecanismo de evaluación estructurada. ¿Sí? Es decir, la evaluación que vamos a tomar al final o en la semana de examen. Que todos los días voy a dar mi examen, les tomo y los alumnos se van a la nota de quieren tomarse los 2 periodos de 90 minutos, evalúan que si el día lunes matemáticas, tienen el día lunes matemáticas, le pongo 2 horas para hacer acción de matemáticas. El martes voy a evaluar, pero no se puede hacer como antiguamente lo hacíamos, que el día lunes teníamos de 8 a 10 de la mañana evaluación y se iban a la casa los estudiantes. Ahora ya no, dentro del mismo horario de clase van a tener ese espacio, pero sí van a tener ustedes que hacer un horario, pues, y digan el día lunes a la sexta y séptima tienen, o quinta y sexta, tienen matemáticas, especificado en ese horario que solo va a ser útil para una sola semana. Y así viene el segundo trimestre, con la diferencia de que ya no es fase 2, sino sería proyecto integrador 2. Y en el tercer trimestre, proyecto integrador 3, no la fase 3. Y tenemos el proyecto final, que ustedes lo pueden hacer también tomando como referencia para el final del año lectivo. Y tenemos la nota final del 100% de ponderación. Entonces, en este sentido, tenemos lo que se va a evaluar en educación básica, media, superior y el nivel de bachillerato. ¿Otras preguntas que tengan ahí, compañeros? Doctorita, buenas tardes. María del Pilar de Salud. Disculpe, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Hola. Verá, una preguntita. En el caso de los estudiantes que ahora salieron de Sierra y vienen acá a continuar sus estudios para la costa, ¿cómo sería ahí? Porque, por ejemplo, una alumna de nosotros llega para esta semana, se incorpora y han pasado por las 9 semanas. ¿Hay como para sus calificaciones o cómo sería ahí la evaluación de ellos por todo este periodo que ya han perdido? Tienen que evaluarlo de acuerdo a las semanas que faltan y esa nota que sale de eso le ponen en el insumo de las 9 semanas que consideren. Y si al caso ven alguna deficiencia de aprendizaje, pues tendrán que hacer proceso de retroalimentación. Ya, gracias, doctorita. Ya. Eligia, parece que estabas tomando la palabra también. ¿Cómo está, doctorita? Buenas tardes, compañeros. Yo solo tenía una inquietud. Ya está claro, nos ha explicado usted sobre cómo se va a calificar lo que es segundo, tercero y cuarto en cuanto a la escala cualitativa. Pero yo tenía una inquietud. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dentro de las 9 semanas que yo prácticamente estuve con los estudiantes, detecté que en mi grado 4 o 5 estudiantes tienen una escala de I, donde hablamos de una destreza o un aprendizaje iniciado. Ahí pues me habla de que tengo que tener a lo mejor mayor dedicación a los estudiantes. Esa retroalimentación que la debí dar, ¿la tengo que tener plasmada en algún documento o únicamente la debo hacer dentro del aula o también fuera de ella? Una vez terminado el proceso y usted detecta que hay todavía estudiantes con deficiencia, tenemos que irnos a la parte del refuerzo académico.
está aquí en esta parte. Yo les voy a pasar. Ustedes ya han pasado el proceso de nivelación, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el refuerzo pedagógico. El refuerzo pedagógico pues, es una estrategia para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplica cuando se identifica un bajo resultado en los procesos de aprendizaje de un estudiante. Ofrece una retroalimentación oportuna, detallada y precisa a los estudiantes, permitiéndole aprender y mejorar. El docente aplicará como refuerzo académico. Esto lo puede hacer mediante clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que imparte la misma asignatura, módulo formativo o área del conocimiento. También pueden hacer tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseña la misma asignatura, módulo formativo o área del conocimiento. O tutorías individuales con un experto según las necesidades educativas del estudiante y también el cronograma de estudios autónomo que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de los padres de familia. Entonces, estimada Ligia y compañeros, si ustedes identifican estudiantes como manifiesta el ejemplo de Ligia, automáticamente tenemos que hacer un plan de refuerzo académico fuera pues de la jornada pedagógica del estudiante. ¿Sí? Porque el docente de la institución durante el periodo, si es en la escuela principalmente, si estamos hablando de la básica superior, ya nos tocaría de socializar con el padre de familia y con los docentes, asumirlo después de la 1 de la tarde. ¿Sí? Pero aquí tenemos este capítulo 3 en el artículo 30 del documento 012A, donde nos explica qué hacer cuando tenemos sistemas de alerta del bajo nivel de aprendizaje en nuestros estudiantes. Ligia, por ahí. Doctora, una cosita más. ¿Podremos como institución a lo mejor nosotros tener una semana, institucionalizar un refuerzo académico y ayudarnos entre todos a lo mejor a superar eso? ¿Una semana podríamos hacer eso o no? Después de las 12:15 o 12:20 que salen. Sí, porque no dice que no hay como interrumpir la jornada del niño. Eso, Ligia y compañeros, es potestad de ustedes como institución. Si yo veo como rector que tengo una deficiencia o directora de escuela, tengo una deficiencia, una alerta de aprendizajes, lo puedo plasmar si es posible todos los días con este plan, qué sé yo, utilizo 2 o 3 semanas, pero he nivelado a estos estudiantes porque aquí ya viene individualizado casi, porque serán 3, 4 estudiantes de cada grado que se van a quedar a trabajar directamente con el docente de aula. Entonces, o si tienen problemas de aprendizaje por necesidades educativas especiales, pues buscar el personaje o la persona profesional que les vaya a ayudar en el desarrollo de los aprendizajes de estos niños con necesidades educativas específicas, sean asociadas o no a la discapacidad. Entonces, ahí ya queda internamente, y para todos, no solamente para Ligia, para todos los que están escuchando. Cuando tengamos este sistema de alerta, pues prácticamente tenemos que activarnos, haciendo un plan de refuerzo pedagógico, después pues hablando, pues por supuesto, con los padres de familia de los estudiantes que están involucrados, indicándoles que vamos a tratar de hacer un plan, pero queremos la corresponsabilidad de ellos. Es decir, que los estudiantes se queden, que sé yo, 3, 4 o 5 días a la semana después de las 12:20 hasta la 1 y que a la 1 tengan que venir a retirarlos. En el caso de las escuelas hasta 7º, que no tenemos problema. El problema se nos da a partir de 8º hasta 3º bachillerato, que salen 12:50 a 13 horas. Entonces ahí sí tendrían que hablar después de la 1 de la tarde. O, en su caso, si son vespertinos, antes de la 1 de la tarde. Tenía, creo que 2 manitos levantadas. No sé si me ayudan ahí. Buenas tardes, maestra Daisy. Tengo una duda que hace rato la quería solventar, pero en honor dijo
A la caballerosidad no me metió el pico. Espera, mi consulta es la siguiente. Estábamos escuchando las indicaciones sobre preparatoria y, bueno, en mi caso, preparatoria. Y si no están encima. Tienes que hacer ver este aparato. ¿Está mal? ¿Será esta cosa o será esto? Por favor, los micrófonos. Ya, termino mi pregunta. En cuanto a las destrezas evaluadas en preparatoria, el año pasado en el sistema Carmenta teníamos que marcar iniciada, en proceso o alcanzada, algo me parece que era así. ¿Qué sucede si en el primer trimestre una destreza yo ya le puse alcanzada, ya la alcanzó el estudiante, pero esa destreza también me aparece en Carmenta en el segundo trimestre y en el tercero? Perdón, tiene que seguirle marcando. Tengo que seguirle marcando. Tiene que seguirle marcando porque ya, como alcanzada, porque ya la ha revisado. Perfecto. Es lo mismo, si tiene una destreza que no la van a revisar durante el primero y segundo trimestre, pero la van a revisar en el tercero. En los 2 trimestres va a ir como no evaluar. ¿No es cierto? Igual sucede acá. Tienen que ponerle al igual que ha sido evaluar en cada trimestre. Sí. Tenía algunas manitos alzadas porque estoy compartiendo, no sé si alguien me ayuda a ver en el orden que están. Buenas tardes. Buenas tardes, Magíster de Isirut Quesada de Salud. Es una inquietud sobre el refuerzo académico. Quería saber, el refuerzo académico, claro, ya se hace el debido proceso, se detecta el tema del bajo nivel de aprendizaje, se elabora el plan, se lo aplica. La ponderación, las notas, ¿esta se sumaría a los insumos o sería una nota extra a promediar? A ver, en esta lámina, ustedes ven aquí, el refuerzo pedagógico puede reemplazar a cualquier insumo en el promedio. Es decir, si yo voy a hacer un refuerzo pedagógico sobre alguna destreza, qué sé yo, de una base estructural, porque a veces tomamos, por ejemplo aquí, tomamos una evaluación escrita y el alumno se sacó 3. Yo como docente ya tengo que pensar de que no logró la destreza que yo me planteé. Entonces tengo que reforzar. No porque tomé la evaluación, se sacó 3 y ese 3 le pongo. No, miren que aquí está clarito que tenemos que hacer el proceso de refuerzo. Y de pronto este refuerzo, la nota que se saque aquí la voy a poner en la prueba de base estructural que tenía 3. Puede ser que aquí con el refuerzo, las actividades que le envié, ya se sacó 7, se sacó 8, entonces ya vendría a reemplazarle eso, porque no nos dice en ninguna parte que se divide, como antiguamente sí estaba estipulado. Por ahí, compañera, no sé si ahí ya la duda fue clara. Sí, muchísimas gracias, magíster. Listo. Miren, por eso esta no tiene ni porcentaje, porque esta va a reemplazar a cualquiera de las de acá arriba. ¿Se ven aquí en la tablita de ponderación? ¿Alguien más tenía la manito levantada? Magíster, disculpe, Mariana. ¿Habrían cambios también en la forma Carmenta? En el Carmenta no sabemos, pero sé que se está dando el debido mantenimiento de esperar. Pero si la Carmenta nos pide alguna ponderación, que creo que no es algo del otro mundo, debemos de ajustar. Sí, pues debe ser los convertir ya sea de cualitativa a cuantitativa, esos van a ser los convertidores. Sí, esos ya listo, gracias. Carmenta, a ver cómo está estipulado. Ahí los compañeros de TIC me imagino que ya darán su socialización. Sí. ¿Alguien más?
Otra pregunta. ¿A futuro serán consideradas también estas calificaciones para graduarse? Por lo que son cualitativas. Sí, habrán especificaciones pues técnicas que se den en su debido tiempo pues para poder hacer esa, cuando se saquen los abanderados, cuando se saque la titulación. Hay que esperar. Ok, gracias, María. Siempre en ese sentido. Buenas tardes, doctora. Una preguntita. Ya, me escucho. Verá, soy una docente de 4º grado y quisiera tal vez que me pueda explicar un poquito sobre la evaluación del periodo académico. ¿Cómo es esta evaluación? A ver, 4º grado. Sí. Ya. La evaluación se la va a hacer en el periodo académico, es la que se va a tomar de base estructurada, pero de forma cualitativa. Bien, esta es al final de cada uno de los subniveles. Como se les dijo, en 4º, en 7º y en 10º y en 3º bachillerato. Por ahí, compañera. Vendría, digamos, a hacer recoger todo lo que se ha enseñado, digamos, en las 9 semanas, pero en una forma, como usted, yo creo, dijo, como metacognición, como fue el año pasado. Ajá, sí, exacto. Más bien es como metacognición, preguntando, haciéndolos reflexionar, porque es de forma cualitativa. Ya. La parte reflexiva. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Rosario San Ginés. Disculpe, me había olvidado de bajarla. Ya le hice la pregunta. Gracias, Rosario. María Merino. Ya bajo la mente. Mercy Cárdenas. Sí, muy buenas tardes, doctora y compañeros. Mi pregunta es mi inquietud. Pero tengo esta evaluación, fíjate, que nos pone solo. Continúe, Mercy. Sí, ya, doctora. Tengo una inquietud. Verá, yo tengo un grupito de estudiantes que están prácticamente, estoy con 5º grado, estoy reforzando las vocales, los fonemas y así, para que ellos vayan saliendo adelante. Pero hay de ellos, unos están captando y otros todavía no. Está dura la situación, doctora. Entonces, mi pregunta es, nosotros a partir de las 12:15 a 13 horas, nosotros tenemos aquí el periodo de acompañamiento. Más de eso, podemos llamarlos de pronto, un día o 2 días, de pronto así, en la semana, digamos a las 2 de la tarde, 2 a 3 de la tarde, que ellos puedan asistir para trabajar un poquito más, porque imagínense, es hora del almuerzo, de 12:15 a 13 horas, como que salen igual todo el mundo agotados, y como que se hace complicado trabajar una sola jornada prácticamente con ellos. Entonces, y otra cosa, además de eso, ellos no tienen ningún informe de pronto pedagógico por parte del DS UDAI, no tienen. Y a ellos sí puedo llamarlos así nomás a un refuerzo, doctora. Esa es mi pregunta. Sí, siempre y cuando se cuente con la aceptación del padre de familia o que ellos den la aprobación de que los niños van a venir a las 14 horas hasta las 15 horas. Eso es organización interna dentro de la institución educativa que pueden tomar decisión. Ustedes conocen la que tiene cada institución educativa, siempre y cuando que el padre de familia conozca que la institución tiene programado este tipo de planificación para refuerzo académico con ciertos estudiantes porque tienen un bajo nivel de aprendizaje. Ya, mi doctora, muchísimas gracias. Gracias, estimada Mercy. Con María Lorena.
compañera María Lorena, o ya toma la palabra. No, ¿sí me escucha? Ahorita. Ya, buenas tardes, ¿verdad? Yo tengo una inquietud respecto a qué asignaturas se puede reprobar el año escolar. No le escuché muy bien. ¿Qué Ya le repito, ¿verdad? asignaturas? Sí, ¿cuáles son las asignaturas en las que se puede reprobar el año escolar? Porque me parece que vi que es con las que son respecto a competencias lógico-matemáticas y comunicación. Comunicacional. Comunicacionales. ¿En qué año? Básica superior y bachillerato. Ajá, sí. Se pueden quedar en supletorio en diversas, pero para reprobarlas más específicamente es en comunicacional y lógico-matemáticas. De María Lorena. ¿Alguna Ya, otra muchas inquietud, gracias. María? ¿O le damos No. paso a María del Pilar? Gracias, eso no. Muchas Doctorita, gracias. disculpa, la última pregunta. Verá, yo tengo una niña de educación de inicial de 3 años que tiene necesidades educativas específicas y con ella estamos trabajando destrezas de 6 meses a 1 año. Ahora que se abre el Carmenta, yo me imagino que a ella le han de venir destrezas de 3 años, que es lo que le corresponde porque está en inicial de 3 años. ¿Ahí qué será de colocar en esas destrezas? Porque yo en realidad no estoy trabajando con esas destrezas. La niña tiene bastante dificultad, ella aún no camina y no habla. Tendríamos que coordinar con UDAI para ver si que le hacen una adaptación ahí, de acuerdo a las destrezas que tienen 3, 4 años y se adapte con las que están en el currículo inicial. Sí, porque en las adaptaciones yo estoy trabajando, pero me imagino que cuando venga para calificarle, le vendrán las destrezas de 3 años, que es el nivel que ella está. Perfecto. Perfecto. Entonces deberían la disminución de complejidad, porque ahí, por ejemplo, hay destrezas que tiene de lenguaje verbal y no verbal, por ejemplo, pero también hay en el de 3 a 4 a 5 también hay destreza lenguaje, y por ahí deberíamos hacer la adaptación, más bien es adaptar. Pero eso sí lo podemos hacer visualizando como ella es sola. el currículo del... Ella es sola en el nivel en realidad. Entonces yo planifico solo para ella. ¿Cómo trabaja? Solo para, exactamente, solo para la niña que tiene solo el para problema. hago una adaptación, o sea, una planificación solo para ella y estamos trabajando con lo que es para motricidad gruesa, lo que es el gateo, para que ella estimule el gateo, para que estimule la marcha y también a ponerse de pie. Estamos en lo que es lenguaje, más estamos en discriminación de sonidos. He comprado algún material para ayudarme, lo que son bolitas sensoriales, bolitas de texturas, en esas cosas así estamos con ella y va media horita nomás, media horita va por lo pronto. Me dijeron de la que ya iban a bajar, evaluarla, pero aún no han bajado. Entonces, pero como ya ahorita se termina este trimestre, ya nos va a tocar subir. Usted es de la unidad educativa Ramón Samaniego, ¿no es cierto? Sí, de la Ramón Samaniego. Listo, para ver si coordino con Carmita, a ver para que vayan a evaluarla las compañeras de UDAE. Sí, pues ellas sí conocen igual el caso, yo sí me estaba comunicando, pero aún no han bajado y ahora pues que ya me toca porque yo con ellas estoy haciendo un anecdotario. Que ellas tienen que darle las orientaciones. Sí, es. Perfecto, entonces esperemos a ver si tramitamos voy a hacerle la evaluación psicopedagógica para ver qué recomendaciones nos dan ellos de parte de la unidad especializada. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, compañeros y compañeras? O cerramos esa parte y vamos a hacerles recordar sobre los proyectos interdisciplinarios.
Felipe. ¿Me escucha? Buenas tardes con todos. Una preguntita era, por ejemplo, en las diferentes asignaturas, por ejemplo, bueno, acerca del bachillerato. ¿El niño puede quedarse de año o no en elemental o básica superior? No, en elemental no. Desde media en adelante, sí. Media, que es quinto, sexto y séptimo, y básica superior, octavo, noveno y décimo, y bachillerato, primero, segundo y tercer bachillerato, sí se pueden quedar de año, porque ellos sí se quedan a supletorio. Bueno, gracias. Esa parte, lo que ustedes tienen que sensibilizar a los padres y darles a conocer que sí se pueden quedar de año los niños de quinto, sexto, a partir de quinto, sexto y séptimo, hasta tercero bachillerato, para que ellos tengan el sentido de corresponsabilidad en sus hogares. Entonces, eso sí, hagan, sensibilicen, tengan sus conversatorios con sus padres de familia. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a recordar, creo que ustedes ya esto ya lo han revisado y han estado trabajando, creo que vienen trabajando ya por espacio casi de 3 años, los proyectos interdisciplinarios. Recordarles rápidamente los pasos que debemos de tener para un proyecto interdisciplinario. Tenemos 7 pasos que debemos de aplicar. Seleccionar una gran idea o tópico generativo para la educación actual. 2, construir un objetivo de aprendizaje o meta de comprensión. 3, definir el proyecto y el producto que se obtendrá. 4, seleccionar los contenidos esenciales, las destrezas y los indicadores de evaluación. 5, elaborar los objetivos semanales. Y 6, elaborar actividades interdisciplinarias. Y 7, elaborar rúbrica de evaluación. En el primer paso, que corresponde a cómo seleccionar las grandes ideas, estas son para seleccionar el tópico que vamos a utilizar para el proyecto interdisciplinar. Antes de seleccionar este tópico, debemos de hacernos las siguientes interrogantes. ¿Qué es o por qué es importante acerca del tópico generativo? ¿Por qué alguien necesita comprender este tópico generativo? Por ejemplo, si seleccionamos sobre el medio ambiente o el calentamiento global, ¿por qué es importante hablar sobre el calentamiento global? ¿Por qué alguien necesita comprender sobre el calentamiento global? Vamos haciendo todas estas preguntas, estos cuestionamientos, y al final seleccionamos que la gran idea es sobre el calentamiento global. Porque de aquí también, ¿cómo se conecta este tópico con la vida e intereses de los estudiantes? ¿Qué tópico les dije el ejemplo? Es calentamiento global. ¿Se conecta con la vida e intereses de los estudiantes? Sí. ¿Dónde está mi pasión por este tópico? ¿Cómo puedo hacer visible mi interés como docente para ayudarles a los estudiantes a saber qué tan fascinante e importante es el tópico? ¿Qué recursos son los más adecuados para abordar este tópico? ¿Cómo se conecta este tópico o otros tópicos de otras disciplinas? Aquí ya estamos hablando de la interdisciplina. ¿Con qué otras asignaturas se complementa o se tiene la trazabilidad este tópico de calentamiento global? Con matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y literatura, de pronto cultura física, educación cultural y artística. ¿Con qué otras asignaturas tiene su relación? ¿Cómo este tópico conecta a mis estudiantes con la vida más allá del aula? ¿Cómo puedo utilizar esas conexiones para ayudarles a mis estudiantes a comprender las ideas y la importancia del tópico a medida que lo van aprendiendo? Y tenemos aquí algunos ejemplos de tópicos generativos. Tenemos la cadena alimenticia, en los seres vivos su conexión, patrimonio cultural y natural del país, tenemos empatía, tenemos ciudadanía digital como tópico generativo,
Tenemos acá protocolos sanitarios, la vida y la diversidad, el calentamiento global, que yo les indicaba, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, Ecuador megadiverso y pluricultural, cultura de paz y ciudadanía mundial. Paso 2. ¿Cómo diseñar objetivos de aprendizaje o método de comprensión? Tenemos aquí la parte que tenemos que entender y comprender es tener dominio disciplinario, plantear los objetivos de aprendizaje con la mirada del currículo. Para esto contamos con la orientación de los criterios de evaluación y las destrezas con criterios de desempeño del currículo nacional. Ahora es del currículo con énfasis en las competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Formular el objetivo de aprendizaje con enfoque interdisciplinar, que el objetivo de aprendizaje sea motivador para despertar la curiosidad y atraer al estudiante. ¿Cómo formulamos un objetivo de aprendizaje o meta de comprensión? Partiendo de comprensión, conocimiento, propósito y comunicación. Aquí tenemos la parte que está pintada de color amarillo, es el conocimiento, el propósito de color azulito y en la comunicación es de color ladrillo. Entonces aquí nos dice, los estudiantes comprenderán que trabajar cooperativamente favorece las prácticas de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural, por medio de una comunicación efectiva y ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. Y aquí también tenemos 2 ejemplos más de las metas de comprensión. En el paso 3, ¿cómo definir los proyectos educativos? Definir el proyecto y el producto. El docente debe planificar, antes. Se pueden generar como respuesta las siguientes preguntas. ¿Qué despierta curiosidad en el grupo de estudiantes? ¿Cuáles son los puntos de interés del grupo de estudiantes? ¿Qué fenómenos naturales, sociales, físicos, económicos, el entorno y pueden ser el punto integrador de un proyecto? Aquí el docente debe planificar la secuencia didáctica con las etapas del trabajo que el grupo de estudiantes debe desarrollar, es decir, entornos, conocimiento de niveles o años anteriores, conocimientos previos de los estudiantes, necesidades e intereses, recursos didácticos, físicos, sociales, ambientales y otros. Evaluación del proceso y el producto final para la toma de posteriores decisiones. Planificar el tiempo del proyecto, se debe dimensionar su complejidad, el número de estudiantes por grupo que vayan a trabajar, la factibilidad de gestión de los recursos, la obtención de la información y de las capacidades que ya tienen desarrolladas los estudiantes. En el paso 4 ya tenemos la selección. Una vez que hemos elaborado el 3, definimos el proyecto, el nombre del proyecto y el producto que vamos a obtener. Pasamos al paso 4. El paso 4 es seleccionar los contenidos esenciales, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación. Primeramente, ¿dónde vamos a seleccionar? De la matriz que tenemos o de los documentos donde está el currículo con énfasis en las competencias comunicacionales, matemáticas, socioemocionales y digitales. Tenemos ahí ese documento, de ahí vamos al proyecto que hemos seleccionado y al producto que vamos a obtener al final. Primero, identificar en el currículo los objetivos integradores del subnivel que se relacionan con las grandes ideas y los objetivos de aprendizaje elaborados. Estos objetivos integradores nos brindarán información de las metas planteadas en el currículo nacional que alcanzaremos con estos proyectos interdisciplinarios. Y aquí tenemos un ejemplo, más adelante aquí tenemos en lista los objetivos de aprendizaje, estos espacios de azules que ven son las asignaturas, y aquí tenemos seleccionar los contenidos esenciales, las destrezas y los indicadores de evaluación. Entonces, ¿dónde está la trazabilidad? Que ustedes al momento de seleccionar qué destrezas necesito para cumplir la definición del proyecto y el producto que voy a lograr. Y finalmente tengo que seleccionar los contenidos esenciales, las destrezas y los indicadores de evaluación.
Aquí está el objetivo de aprendizaje, asignar contenidos esenciales que son las destrezas y los indicadores de evaluación. Están en la matriz. Aquí tenemos completa. Objetivo de aprendizaje, asignaturas, contenidos esenciales, temas, las destrezas con criterios de desempeño y los indicadores de evaluación. Finalmente tenemos cómo definir los objetivos semanales. Para redactar los objetivos semanales tenemos que hacer esta trilogía. Mirar este triángulo. Primero se definen en función de los objetivos de aprendizaje de comprensión que hicimos en el paso 2. Revisamos la matriz que están las destrezas y los indicadores de evaluación y los objetivos específicos. Ahí salen los objetivos específicos o los objetivos semanales. Y es cómo elaborar los objetivos semanales. Partimos del objetivo de aprendizaje, revisamos objetivo de aprendizaje, meta de comprensión, indicadores de evaluación y los objetivos específicos. En el paso 6, diseñar las actividades interdisciplinarias. Aquí tenemos la destreza con el indicador del área de ciencias naturales, matemáticas, lengua y literatura, con su respectivo indicador. Y tenemos aquí planteamiento de una actividad. ¿Sí? Para las actividades necesitamos diversas estrategias activas, por ejemplo, en este caso, rutina del pensamiento o cualquier otra actividad o estrategia activa que nos permita activar. Y finalmente tenemos en el paso 7 la evaluación. Para evaluar un proyecto interdisciplinario necesitamos elaborar una rúbrica de evaluación, que debe ser considerada como una parte central del proceso de aprendizaje. Es importante como un proceso inherente al aprendizaje, ya que no es posible un aprendizaje sin evaluación y una evaluación sin aprendizaje. La evaluación es un elemento que no se debe separar de los conceptos de calidad, de superación y de progreso. La evaluación debe ser integral, dinámica, flexible y contextualizada. Permite identificar el logro de aprendizaje de los estudiantes, las debilidades y fortalezas alcanzadas. Y permite al docente evaluar la eficacia de la enseñanza, replantear sus técnicas y métodos para alcanzar objetivos educativos propuestos. Y aquí tenemos una rúbrica para evaluar el proyecto. Ustedes lo pueden cambiar. Solamente es un ejemplo. Hasta ahí es solamente este espacio, era para poderles recordar lo que ustedes ya han venido trabajando ya durante 3 años consecutivos sobre proyectos interdisciplinarios. ¿Preguntas que existan sobre proyectos interdisciplinarios? Levanten la manito. ¿O está claro sobre los proyectos interdisciplinarios? Hola. Presente, magíster, sin novedad alguna, magíster. Muchas gracias, Mayuri. ¿Alguien más que opine? ¿Alguna novedad, alguna inquietud sobre proyectos interdisciplinarios? Porque es parte de ponerlos a ejecutar en este primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Buenas tardes, magíster. Entendido. Esta es la forma que nosotros ya hemos trabajado Gracias. años atrás. No hay ningún tipo de inconveniente por parte de mi persona. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más que pierda su opinión? Creo que los proyectos interdisciplinarios, sí, le escucho. Adelante, compañero. Sí, doctora, muy buenas tardes. Sí. No, está entendido. Gracias, doctora, por la explicación. Listo. Doctorita, buenas tardes. Está comprendido respecto a los proyectos interdisciplinarios, ningún problema. Hemos trabajado durante mucho tiempo y hemos sacado adelante a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes. Listo, estimados docentes. Entonces, con eso creo que estamos ya no hay ningún problema para continuar con este año lectivo. En este momento voy a hacer descarga de la asistencia, porque esta es la que me la pidieron que les pase a los compañeros.
Jorge, no sé. Hola, Jorge, ¿tiene la manito levantada? Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? ¿verdad? Escucha. Sí, ahí. No, se me activó, pero no. Ya quería preguntar, pero ya está respondida la pregunta. Gracias, disculpe. Listo, muchas gracias. ¿Felipe? Sí, buenas tardes. Solamente quería saber en cuanto a la calificación, ¿se sigue manteniendo la misma anterior o cambió algún detalle? ¿De qué? ¿De los proyectos? Sí, ajá. De los proyectos sigue, o sea, va a seguir la misma calificación, pero ustedes saben que tienen que convertirla y solo va a tener una equivalencia de 0.5. ¿Sí? Entonces, y ahí hacen también ustedes su tabla de convertir, qué sé yo, el 10, convertirlo en 0.5. Entonces, en ese sentido. Y las que tienen, pues, en el caso de elemental, que tienen que trabajar el proyecto interdisciplinar de forma cualitativa. La evaluación es de forma cualitativa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido. Bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Sí, licenciada, ¿qué podría enviarnos ese Toda la documento? información les voy a pasar. Si desean, les voy a pasar en este mismo medio. No sé si pueden descargarlo aquí o les mando por el correo, Manuel, por favor. Listo, les envío el correo. Listo, muchas gracias. Bueno, no hay otra pregunta, Marcia. Buenas tardes, doctor. Sí, sobre la evaluación, del examen trimestral, ¿ya no es metacognitiva? Ya no. El trimestre. Sí. En el caso de elemental, sí vendría más metacognitivo, pero son más preguntas de reflexión, de escuchar el pensamiento de los estudiantes, porque es cualitativo. ¿Sí? Pero a través de un ejemplo, de un ejercicio, de un planteamiento de un caso, lo pueden hacer los compañeros de elemental. Y creo que todos estamos ya acostumbrados a plantear casos, problemas para poder obtener el resultado o la crítica o el pensamiento de nuestros estudiantes y las reflexiones que deben dar ellos. ¿Sí? Pero no es tan cerrado. Por ahí, estimado, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Nelly. Doctora, buenas. Sí, ya. No le escucho, Nelly. Nelly, no le escucho. Doctora, no tengo ninguna pregunta. Como veo que tiene la manito levantada. Sí. Buenas tardes, doctora, ¿sí me puede escuchar? Ahí. Quiero hacer una preguntita, en cuestión a los textos escolares. Lo que pasa es que nos han entregado así incompletos. Yo sé que son recursos, pero igual sí nos sirve pues para nosotros trabajar. Y en lo que es en el grado de cuarto, nos han entregado solo lo que es el cuaderno de trabajo y ahí nos pide también del texto de página tal y nosotros no tenemos, ni siquiera podemos descargar del sistema. ¿Cómo podemos hacer en ese punto? Ahí tendrían que comunicarse con los compañeros de administración escolar porque sí tienen problemas de descarga de los textos, porque solo está el texto del estudiante o del cuaderno de trabajo. Entonces, ahí sería de hablar con los compañeros para ver si es que se habilita el enlace para poder descargar el libro y puedan ustedes tener una guía para poder trabajar. Ya, doctorita, solo esa era mi pregunta. Listo, gracias, Nelly. Una preguntita. ¿Alguien más? Sí. Tito Ríos.
deberíamos nosotros pedirle a los compañeros de que nos dan los textos, o en ese caso lo podría hacer usted generalizado para todos. Sí, hablaría yo con los compañeros de la unidad de administración para preguntar y les pondría un mensajito a cada uno de los grupos, tanto al 07 de 06 como al 11 de 04. Perfecto, muchísimas gracias. Listo. Doctora, más? ¿Alguna? Doctora, esta información que dijo que nos va a pasar, nos va a mandar a nuestros correos. Les voy a mandar por todos los medios, por correo, por WhatsApp y por este medio. Muchas gracias. Para que ustedes de donde puedan lo puedan descargar. ¿Sí? ¿Alguien más? Doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Sí me escucha? Ahoritas. Repítame, por favor. Doctor, una pregunta. Mira, el horario para los de preparatoria, ¿cuál es? ¿El horario para preparatoria? Sí. ¿Cómo así? No lo entiendo. O sea, ¿de qué hora entra hasta qué hora? Y la hora, o sea, la hora de entrada y la hora de salida. Pero ellos deben de tener un horario, pues. Depende ya de la institución a qué horas ingresen. Si entran 7:15, 7:30. Porque, verá, me dicen que entran ahora, no sé, me dicen que entran a las 8 y salen a las 11:50. ¿Preparatoria? Sí. No, preparatoria tiene las 6 horas. Solo la inicial tiene menos. 5 horas. De 45 minutos. De 30, digamos, 30 o 40, depende de cada institución, pero la preparatoria no, creo que son 30 periodos. Sí. Entonces, se significa que tiene 6 horas de 45 cada día. Entonces, depende de la hora que ustedes ingresen, es la hora de salida. Yo no les puedo decir, entren en la institución, si entran 7:30, pues saldrán 12:15 aproximadamente. Pero si entran, si entran a las 8, se van a extender más. Ya eso depende, porque tienen que considerar que en las 6 horas van a ir de 45 minutos cada uno. Gracias, doctor. Estamos ahí. ¿De qué institución es? Pues yo le estoy preguntando de la institución Julio Alberto Paredes, pero mis niños entran a las 7:30, 7:30 y salgo a las 12:40. Entonces, ¿en qué institución es el problema? No, si es de otra, que me decían de otra institución, que dicen, si aparece, le digo, no sé, voy a preguntar. No, tienen que ver la malla curricular. La malla tiene 30 pedagógicos. Entonces, de ahí son 45 cada periodo. De inicial es diferente. Gracias, doctor. Sí. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas, compañeros? Si no hay más preguntas, pues me toca solamente agradecerles infinitamente este espacio que hemos tenido. Agradecerles todos la predisposición a estar en este encuentro, y para quienes estamos en el proceso de Colmena, especialmente para las escuelas unidocentes, bidocentes y pluridocentes. Del 11 de 04, mañana tengo la reunión virtual a las 15 horas, y para el distrito 07 de 06, el día jueves a las 14 horas, presencial, es decir, en el distrito educativo. Con eso, muchas gracias y que tengan buenas tardes con todos y excelente fin de semana para todos los demás que no me tengo contacto ya a partir de hoy. Gracias, doctora. Que pase bien. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias.